El montaje de la figura muestra un suelo estratificado. Calcule la relación de anisotropía KY sobre KX si se sabe que H1 igual a 1.5 metros con una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, H2 igual a 2.5 metros con una permeabilidad de 3 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo, y H3 igual a 3 metros con una permeabilidad de 3,5 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Entonces mire que acá el problema se resume en tener claridad de lo que mencionábamos previamente. Perdón. Que no es más que qué, que tener claridad de la disposición de los estratos respecto al flujo. Entonces, para comenzar este ejercicio, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Es plantear un flujo. Entonces, usted puede plantear un flujo en este sentido, en donde usted va a determinar una K equivalente, que en este caso viene estando asociado a la dirección X. Y usted podrá entonces plantear un flujo en este sentido que le va a permitir obtener una K equivalente, en este caso asociado a una dirección Y. ¿Cuál es la pregunta entonces del millón en relación a esos flujos? Saber si la K equivalente en X es paralela o perpendicular, y saber lo mismo para el caso de la K equivalente en Y. Entonces podemos empezar a decir eso, y lo podemos hacer sobre la izquierda para lo que viene siendo la K equivalente en sentido X. Entonces ahí les pregunto yo, ¿qué tipo de flujo será esa K? ¿Un flujo perpendicular o un flujo paralelo? Paralelo. Paralelo. Un flujo paralelo. ¿Por qué? Porque va paralelo a los estratos. Porque va paralelo ¿a quién? A la distribución de los estratos o a la colocación de los estratos. ¿Cómo así que a la colocación de los estratos? Tenemos básicamente H1, mire aquí el estrato, y mire aquí el otro estrato H2 en separación de H3. Entonces mire que la disposición del estrato es paralela a esa K equivalente en sentido X. Entonces, a partir de eso, se hace muy fácil responder qué viene siendo la K equivalente en sentido Y. En este caso será ¿qué? Un flujo perpendicular. ¿Por qué? Porque mire que entre la línea verde y las líneas de color azul que acabo de pintar hay perpendicularidad. Por lo tanto, ¿a qué se reduce el problema? Si tenemos una K equivalente en X de flujo paralelo, pues tendremos que utilizar ¿qué? La fórmula de flujo paralelo. Sumatoria de KI por DI sobre sumatoria de DI. Entonces tendremos acá que la K equivalente es igual a la sumatoria de DI, sumatoria de KI por DI sobre la sumatoria de DI, y tendremos que en el caso del flujo perpendicular la K equivalente es igual a sumatoria de DI sobre la sumatoria de DI sobre KI. Entonces tenemos acá sumatoria de DI sobre la sumatoria de DI sobre KI.
Entonces, a partir de eso, lo único que nos queda es que reemplazar los datos en las fórmulas en cuestión, teniendo presente que ¿qué? Que estas H's, que son las de los estratos, son representativas de los D. Porque como lo vimos acá en la explicación, cada estrato, ya sea en flujo perpendicular o ya sea en flujo paralelo, tienen que una distancia o un espesor de A o un espesor D propiamente. Entonces, ese viene siendo el dato de las alturas en cuestión. Entonces, vayamos a hacer eso y obtengamos la K de flujo paralelo y la K de flujo perpendicular. Entonces, comencemos acá. Para el flujo paralelo, ¿qué tendremos entonces? Que la K equivalente viene siendo igual a la sumatoria de KI por DI sobre la sumatoria de DI. En este caso, ¿eso vendrá siendo qué? Vendrá siendo sencillamente K1 por H1 más K2 por H2 más K3 por H3 sobre la sumatoria de H1 más H2 más H3. Dale ahí. ¿Qué nos queda entonces? Reemplazar en los datos del problema. Entonces tenemos acá K1, 1 por 10 a la menos 5 centímetros segundo y 1.5 metros. Entonces tenemos acá 1 por 10 a la menos 5 centímetros segundo que multiplica a 1,5 metros. Más el valor de K2, 3 por 10 a la menos 3 centímetros segundo por 2,5 metros. 3 por 10 a la menos 3 centímetros segundo por 2,5 metros más 3.5 por 10 a la menos 5 centímetros segundo por 3 metros. 3,5 por 10 a la menos 5 centímetros segundo que multiplica a 3 metros. Todo eso sobre la sumatoria de ¿quién? De 1,5 metros más 2,5 metros más 3 metros. Pues le pido por favor me indique cuánto vale el valor de la K equivalente en este caso. 1.089 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Centímetros sobre segundos. Centímetros sobre segundo. ¿Alguien que verifique, por favor? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿esta qué viene siendo? La K equivalente para flujo paralelo. Esta, en otras palabras, viene siendo ¿qué? La KX. ¿Por qué? Porque dijimos que en flujo paralelo aplicaba esa ecuación. Dale ahí. Dale, qué guapa, qué linda. Ahora, ¿cuál vamos a calcular? Vamos a calcular la permeabilidad de flujo perpendicular. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la K equivalente en flujo perpendicular es igual a la sumatoria de DI sobre la sumatoria de DI sobre KI. Según la fórmula que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener sumatoria de DI, que viene siendo ¿qué? H1 más H2 más H3
sobre la sumatoria de H1 sobre K1 más H2 sobre K2 más H3 sobre K3. Entonces tendremos acá. Tendremos 1,5 metros más 2,5 metros más 3 metros sobre H1, que es 1,5 metros sobre 1 por 10 a la menos 5 centímetros segundo más 2,5 metros sobre 3 por 10 a la menos 3 centímetros segundo más 3 metros sobre 3,5 por 10 a la menos 5 centímetros segundo. Entonces les pregunto yo, ¿cuánto nos da esta K equivalente? 2.95 por 10 a la menos 5. ¿Qué? Centímetros sobre segundo. 2.95 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. Alguien que verifique, por favor. Correcto, profe. El profesor. Profesora. Perfecto. Lovely. Entonces ahí tenemos la K equivalente para flujo perpendicular, que para el caso de estudio viene representando la KY. Entonces mire que aquí podemos hacer una conclusión muy interesante. Mire que en el caso de la KX tenemos un exponente más pequeño que el que tenemos en KY. Entonces le pregunto yo, ¿esta estratigrafía es más permeable en sentido paralelo o en sentido perpendicular? Sería perpendicular. ¿Esta estratigrafía es más permeable en sentido X o en sentido Y? Profe, yo creo que en sentido de X. ¿Por qué en sentido X? Porque es más grande la permeabilidad. Porque es más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque el exponente es más pequeño. En este caso tenemos 0.0011, mientras que en el caso de la otra permeabilidad tenemos 0.00029. Es más grande la de X que la de Y. En otras palabras, el agua se va a mover más fácil en sentido paralelo o en sentido X que el que se movería en sentido vertical. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque mire un aspecto que está mencionado acá dentro de la diapositiva de estratigrafía. En el caso del flujo paralelo, ¿quién controla la permeabilidad? La controla el material más permeable. Mientras que en el caso del flujo perpendicular, ¿quién controla la permeabilidad? El material más impermeable. Entonces mire que de los tres materiales, el más permeable, ¿cuál viene siendo? El material 2, porque tiene un exponente más pequeño, es 10 a la menos 3. Entonces por eso estamos viendo que en el caso de la permeabilidad equivalente en X, mantenemos el 10 a la menos 3, porque el agua prefiere irse por ese canal, porque ahí puede pasar más rápido, porque la velocidad es mayor. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque lo veíamos desde la ley de Darcy, cuando hablábamos de la velocidad de descarga y de lo que venía siendo la relación de gradiente con velocidad. ¿A usted qué le va a interesar como fluido? ¿Qué le interesa como agua que está dentro del material?
desarrollar la mayor velocidad con el menor gasto de gradiente. Porque gastar el menor gradiente significa, o tener el menor gradiente significa tener el menor gasto energético. Entonces, en ese sentido, el que la K equivalente en X tenga el 10 a la menos 3 significa que ¿qué? Que el agua está prefiriendo irse por el estrato 2, porque ese es el que tiene más velocidad. Y el que tenga más velocidad significa que va a tener menos gradiente y por ende gasta menor energía. El agua es perezosa. ¿Qué pasa en el caso de la calle? Mire que el exponente es 10 a la menos 5. Y 10 a la menos 5 es ¿qué? Es el exponente del suelo 1 y el suelo 3, que vienen siendo los más impermeables. Entonces ahí en el flujo perpendicular son esos suelos quien controlan la permeabilidad equivalente. Es como que no hay escapatoria, aquí no hay dónde escoger. Yo voy en un suelo donde gasto mucha energía, luego en uno donde no gasto casi energía y me devuelvo otra vez a un suelo donde gasto muchísima energía. Entonces ahí en ese caso estamos viendo que la velocidad no es tan grande o que la permeabilidad no es tan grande como podría serlo en el otro sentido. Y eso es una conclusión que se da a la luz de lo que está acá, de lo que viene siendo el control de cada uno de los flujos. Siempre recuerde, en relación a la disposición de los estratos. Entonces, a partir de eso, ya podemos entonces plantear la relación de anisotropía. La podemos hacer por acá. ¿Qué es la relación de anisotropía? La relación de anisotropía viene siendo KY sobre KX. En este caso, ¿qué? La K equivalente en flujo perpendicular sobre la K equivalente en flujo paralelo. Entonces, ¿cuánto nos da KY sobre KX en este ejercicio, muchachos? ¿Cuánto nos da? 2,95 por 10 a la menos 5 centímetros segundo sobre 1,089 0.027. por 10 a la menos 3 centímetros segundo. Voy a venirme como para acá abajito. Calle KX, ¿cuánto nos dio? 0.027 centímetros segundo. 0,027. Las unidades se cancelan, ¿cierto? Mire que las unidades se cancelan. 0,027. ¿Eso qué viene siendo aproximadamente? 0,027. Eso viene siendo aproximadamente ¿qué? 2,7 dividido 10, ¿cierto? ¿Y cuánto viene siendo esa división? Estamos hablando de... Si dividimos todo por 1,7, tendríamos acá aproximadamente... Perdón. No, es 2,7 sobre 100. Véalo ahí. Entonces, si dividimos eso, tenemos acá aproximadamente ¿qué? 1 sobre 3703. En otras palabras, ¿qué nos está indicando este resultado? Nos está indicando que la permeabilidad en X es 37 veces mayor que la permeabilidad en Y. Un 37avo. Esa es la relación de anisotropía. Eso siempre queda lo expresado así. Sí.
Las relaciones de anisotropía se normalizan para la Y. Entonces siempre la Y se expresa como 1 para saber cuánto la X es mayor. ¿Y por qué ocurre eso? Y con esto me despido. Porque desde el punto de vista de la anisotropía y desde lo que viene siendo la construcción de los terraplenes y la construcción de las presas de tierra, nosotros tenemos un mejor impacto en sentido vertical que en sentido horizontal. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a la compactación que podemos hacer con rodillo liso. Entonces, densificamos más en Y que lo que densificamos en X. Y por eso lo vemos reflejado acá. Tenemos más permeabilidad en X que la que tenemos en Y. En Y somos más densos, en X no lo somos tanto. Y ese es el resultado que estamos viendo ahí.